Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir leyendo sobre clasificación con técnicas de Machine Learning del tercer capítulo de Guerón. Entonces aquí vamos a revisar que el sonido nos quede un poquito más intenso, a pesar de que mi computador, eh, bueno, en los últimos cambios ha, cambiado muchísimo en cuanto a la captación de sonido. Entonces, aquí ya yendo a sistema sonido, modificarlo un poquito a ver cómo nos queda la grabación. Y aquí volviendo a VS Code, entonces ese sería el video de apoyo que iría en este vínculo y el programa del curso. Bueno, el programa del curso siempre vamos a ponerle por ahora que siempre el vínculo es a GitHub, esta política de ciencia abierta y reproducible. Entonces nos vamos a GitHub y nos vamos a ML, que lo voy a llamar ML y Deep Learning o Machine Learning y Deep Learning, una introducción. Entonces aquí dejarlo por ahora para que llegue a esta parte o más precisamente a la planificación de este curso en la que tenemos los formatos de clase, Machine Learning, primero de Guerón en el tercer capítulo, redes neuronales, nos quedamos en redes neuronales multicapa, visualización y ya el plan de acción en archivo MD, Markdown o MD o .md, control C, y ponemos esto entonces en nuestro programa para que las personas puedan acceder a la estructura que se va construyendo y se va actualizando semestre a semestre. Este es el programa de Machine Learning and Deep Learning, una introducción, a introduction, bueno, an introduction. Bueno, entonces así nos quedaría y bueno, pues son algunos de los estudiantes que han trabajado conmigo en este camino hacia la didáctica de la matemática con Python y orientada a ciencia de datos, en este caso para utilidad en ciencias agrarias. Esta es la Hacienda La Campana, que es vía Yapel, muy cerca de la Apartada, en Córdoba, Colombia. Y aquí, bueno, tenemos hasta ahora los estudiantes que están en este curso. Aquí cómo salvar las imágenes, aquí el prompt, en este caso de clasificación con técnicas de Machine Learning y el dataset MNIS. Y bueno, aquí tenemos todo el prompt y lo vamos actualizando aquí en esta parte 7 que incluye actividades de aprendizaje con circuitos lógicos. No, aquí no, en esta parte no con circuitos lógicos, pero sí incluir actividades de aprendizaje utilizando el lenguaje Python y Jupyter Notebook. Incluir una canción o poema que ayude a interiorizar y fijar los conceptos asociados a esta clase y tareas y actividades de ejercitación y fijación. Diseña tareas de tal manera que cada ejercicio se realice las siguientes preguntas. ¿Por qué esta expresión representa el modelo? En este caso, porque este script de Python representa el problema. ¿Qué pasaría si cambiamos algún aspecto del modelo? Entonces, que cambiamos alguna parte del modelo, por ejemplo, alguna parte del preprocesamiento, o si el algoritmo o si cambiamos algunos de los algoritmos de modelación, o si hay otra manera de resolver o construir el modelo, y cómo justificarías el resultado o el desempeño obtenido. ¿Cómo justificarías el desempeño obtenido en el modelo? Así vamos siempre actualizándolo de acuerdo a estas clases
en las que buscamos que estos cuadernos guíen al aprendizaje en Machine Learning y Deep Learning para investigación científica aquí en el Bajo Cauca, en la Universidad de Antioquia. Bueno, ya luego seguimos con... bueno, pues les vamos a pedir 20 proyectos y 20 tareas, porque generalmente los estudiantes a los que yo doy clase, generalmente son grupos de alrededor 20 estudiantes. Y aquí ya empezamos con clasificación de la página 177 de Guéron, de Aurelian Guéron. Aurelian, creo que es tilde en U, Aurelian Guéron. Vamos a revisarlo para que nos vaya quedando todo bien referenciadito. Aquí vamos, voy a ir aquí a Guéron tercera edición. Y aquí nos muestra que se escribe, es Third Edition, T-H-I-R-D, Third Edition, tercera edición, Concept Tool and Techniques to Build Intelligent System, para construir sistemas inteligentes. De Aurelian es en la E y en las dos E, Aurelian Guéron. Aurelian Guéron. Entonces aquí vamos a corregirlo, es en las dos E, Aurelian Guéron. Aurelian Guéron. Y página 177 de su tercera edición en el PDF. Y como introducción, él nos habla de que en el capítulo 1 de su libro mencionó que las tareas de aprendizaje supervisado más comunes son regresión y clasificación. Entonces, en su libro, en ese primer capítulo, él nos habla de las tareas más comunes en Machine Learning. Entonces, aquí nos confirma que es regresión y clasificación. Él empieza con el tema de el Machine Learning, de Machine Learning Tsunami. Hablándonos de que en 2006 Gottfried Hilton publicó un artículo en el que muestra cómo entrenar una red neuronal capaz de reconocer dígitos escritos a mano con un desempeño mayor al 98%. Es un logro del 2006 de las inteligencias artificiales. En este caso con Deep Neural Network, con redes neuronales profundas. Bueno, entonces aquí nos habla de toda esa parte para seguir hablándonos de Machine Learning in Your Projects. Aquí todavía le ponemos más tamaño. Y luego los Objective and Approach, objetivos y enfoques. Y aquí, ya en el capítulo 2, él ya explora una tarea de regresión prediciendo valores de vivienda usando varios algoritmos como regresión lineal, árboles de decisión y bosques aleatorios o random forest, que se explican en detalle en capítulos posteriores. Entonces, en este libro, a mí siempre me gusta como irlo recorriendo para aprendernos este libro, tratar de estar muy centrados en él, movernos mucho en él. Entonces, ya en el segundo capítulo, que se llama End-to-End Machine Learning Project, entonces ya nos muestra que in this chapter you will work through an example project and end-to-end pretending to the recently hired data science at a real estate company. Entonces en este capítulo usted trabajará con un ejemplo de un proyecto de principio a fin, pretendiendo que usted recientemente fue contratado como científico de datos en una compañía real. Este ejemplo es ficticio y la meta es ilustrar los principales pasos de un proyecto de Machine Learning. Y aquí nos muestra esos principales pasos, los que están: look at the big picture, get the data, explore and visualize the data to gain insights, prepare the data for machine learning algorithms, select a model and train it, fine-tune your model, present your solution, y launch, monitor and maintain your system. Y ya empieza a trabajar. Entonces, y luego, ya en este capítulo, ahora volveremos nuestra atención a los sistemas de clasificación, después de haber recordado los sistemas de regresión en el segundo capítulo. Empecemos hablando del conjunto de datos MNIST.
el dataset MNIST debe su nombre a las siglas Modified National Institute of Standard and Technology, en referencia a su origen y a las modificaciones aplicadas al conjunto de datos original. Y aquí él nos va, esto lo tuvimos a través de DeepSeek, creo que fue a través de DeepSeek o de ChatGPT. Y aquí nos explica una de estas dos inteligencias artificiales todo sobre este dataset. Entonces nos explica su historia y significado del dataset MNIST. Entonces el origen viene de NIST, National Institute of Standard and Technology, es decir, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. El dataset original fue creado por NIST, por este Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, en la década de 1990. Entonces vamos a ponerle aquí como una imagen de ese instituto. Entonces aquí vamos a ponerle NIST, vamos a ponerle National Institute of Standard and Technology. Aquí ya nos lo completa. Le vamos a decir que nos dé una imagen de él. Y mirenla acá, muy hermoso. NIST, National Institute of Standard and Technology. Entonces de ahí viene el NIST. Y aquí ya algunas características en este pentágono regular. Está muy bacano. Entonces vamos a ponerle como esta imagen que me parece como muy bacana, la que más me gusta. Creo que de todas estas, como esta que tiene maticas, que le gustaría mucho a mi esposa, en la que hay un buen cuidado de las plantas. Entonces aquí le ponemos esta, copiar dirección de la imagen y lo ponemos para ambientar esta historia alrededor de NIST, del National Institute of Standard and Technology. Entonces le ponemos delimitadores IMG, SRC, SRC de fuente, source, ponemos la URL y control enter y ya nos trae esta hermosa imagen de esta empresa en Estados Unidos que creó el dataset. Este dataset contenía dígitos escritos a mano por empleados del gobierno y estudiantes, pero tenía ciertas limitaciones. Tenía desbalanceo de clases, algunos dígitos tenían más muestras que otros, y procesamiento inconsistente. Bueno, el dataset de MNIST, Modified National Institute of Standard and Technology, es un conjunto de datos clásico que contiene imágenes de dígitos escritos a mano de 0 a 9. Aunque es ampliamente utilizado como referencia en Machine Learning, algunos investigadores han señalado que el dataset original tenía problemas de procesamiento inconsistente, lo que puede afectar los resultados de los modelos entrenados en él. ¿Qué significa el procesamiento inconsistente en MNIST? Bueno, pues eso significa, vamos a verlo aquí, que el procesamiento, una de las cosas que significa es que hay procesamiento no estandarizado. Recuerden que la técnica de estandarización es en la que le restamos la media a los datos y dividimos por la desviación estándar. Esa le llamamos, es una técnica de escalado para reducir el tamaño de los valores y homogenizar sus atributos. Entonces las imágenes del MNIST fueron recopiladas de diferentes fuentes, incluyendo el conjunto NIST original, y sometidas a transformaciones como normalización, centrado y suavizado. Sin embargo, estas operaciones no se aplicaron de manera uniforme en todas las muestras. Por ejemplo, algunos dígitos están más centrados que otros, y el grosor de los trazos varía debido a ajustes manuales o automáticos durante el procesamiento. Vamos a dividir esta línea desde los puntos suspensivos, que me gusta más, para tener las líneas por aparte. Entonces, tenía preprocesamiento no estandarizado, no unificado. En este caso, la palabra no estandarizado aquí es no de escalado, sino de no unificado. Y sin embargo, estas operaciones no se aplicaron de manera uniforme en todas las muestras de imágenes. Por ejemplo, entonces algunos dígitos están más centrados que otros y el grosor de los trazos varía debido a ajustes manuales
o automáticos durante el procesamiento. De pronto me gustaría como ya después profundizar en mostrar el dataset original NIS. Entonces, de pronto aquí voy a ponerle en DeepSeek que dime cómo obtener el dataset original NIS antes de convertirse en MNIST. Es como dar ese, cómo obtenerlo para visualizarlo y hacer una presentación que nos ilustre en realidad cómo se construyen los datasets reales y cómo a veces son procesados para construir modelos o enseñar la construcción de modelos en este caso. Entonces aquí nos dice que ese dataset de MNIST es una versión modificada y procesada del dataset original NIST Spatial Database 19, se llamaba, también lo llaman Spatial Database 19, NIST SD19, que contiene dígitos escritos a mano recolectados por el National Institute of Standard and Technology, National Institute of Standard and Technology, y si quieres acceder al dataset original NIST antes de su conversión a MNIST, aquí te explico cómo hacerlo. Entonces ahí dice que hay que descargar NIST Spatial Database. El dataset original se llama NIST SD19 y está disponible en el sitio oficial del NIST. Aquí, entonces, bueno, aquí nos da el vínculo y nos da algunos pasos para obtenerlo. Entonces, aquí le decimos hecho y nos da algunos pasos para obtenerlo. Nos dice, bueno, aquí lo tomamos desde DeepSeek y dice pasos para descargarlo, registros requeridos. Necesitas crear una cuenta en el portal de NIST gratis y descarga los archivos del dataset. Está dividido en varios archivos, por ejemplo, byclass.zip y bywrite.zip. El formato, las imágenes están en formato PNG o MAT de MATLAB junto con archivos de etiquetas. El tamaño, el dataset completo ocupa varios gigabytes, es mucho más grande que MNIST. Y estructura del dataset NIST SD19, el dataset original contiene dígitos escritos a mano de 0 a 9, letras de la A a la Z en mayúscula y de la A a la Z en minúscula y caracteres especiales. Datos de escritores, incluye información sobre las personas que escribieron los dígitos y más variabilidad. Comparado con MNIST tiene más ruido, diferentes estilos de escritura y mayor dificultad. Diferencias entre NIST SD19 y MNIST es que una de ellas es la resolución variada no normalizada, 28 por 28 píxeles es en MNIST, en cambio en NIST SD19 es variada no normalizada. Y preprocesamiento sin centrado y reescalado, y en cambio el MNIST está centrado y suavizado. Y el ruido es mayor, trazos irregulares, y limpio y filtrado está en MNIST. Y el tamaño del dataset para el NIST es de alrededor de 800.000 imágenes, en cambio MNIST tiene solo 70.000 imágenes. Y las clases, NIST tiene dígitos, letras y símbolos, en cambio MNIST tiene solo dígitos del 0 al 9. Bueno, así crecemos mucho más en la profundización de este. Y también otra de las cosas que tiene, o problemas que tenía el dataset NIST, es que tiene artefactos de binarización, es decir, las imágenes originales en escala de grises se convirtieron a formato binario y negro mediante umbralización. Esto yo lo hice alguna vez también, hace poco, que es convertir una imagen, darle un umbral de decisión para que quede a dos colores, dejando de que si hay algún en la imagen algún píxel menor al umbral, entonces ese lo deja en, por ejemplo, 0, y si es mayor al umbral, ese píxel, entonces mayor o igual, entonces lo deja en un valor fijo, por ejemplo 255, y así la imagen queda solo a dos colores
resaltando donde sí hay oscuros y dejando muy claro dónde está en blanco. Entonces, a eso lo entiendo yo como umbralización, y este proceso no fue consistente en todas las imágenes, lo que generó pérdida de información en dígitos con intensidades de píxeles cercanas al umbral. Entonces se perdió información cuando los píxeles estaban cercanos al umbral, porque los que quedan cercanos por debajo los elimina o los vuelve cero, y los que están cercanos por encima los resalta en el valor máximo que le otorgue si supera o es igual al umbral. Y el ruido o distorsiones en algunos casos. Y también tenía sesgo en la selección de muestras. Los creadores de MNIS seleccionaron un subconjunto fácil del dataset NIS original, descartando muestras más ambiguas o difíciles de clasificar. Esto generó una sobreestimación del rendimiento de los modelos, ya que MNIS es más limpio que los datos del mundo real. Aquí lo vamos a partir de este. Y también había variabilidad en el tamaño y posición. Aunque las imágenes se rescalaron a 28 por 28 píxeles, el proceso de normalización no eliminó por completo las diferencias en la posición relativa o el tamaño de los dígitos dentro del cuadro. Entonces había variabilidad en el tamaño y posición. Aunque las imágenes se reescalaron a 28 por 28, el proceso de normalización no eliminó por completo las diferencias en la posición relativa o en el tamaño de los dígitos dentro del cuadro. Aquí le damos con control enter y consecuencias de estas inconsistencias. Bueno, pues entre la primera consecuencias tenemos tres. Es el sobreajuste o overfitting. Los modelos pueden aprender patrones artificiales introducidos por el preprocesamiento inconsistente en lugar de las características reales de los dígitos. Aprender patrones artificiales, es decir, creados por ese preprocesamiento. Otro es la generalización. Otra de las consecuencias es la generalización limitada. Un modelo entrenado en MNIS podría no funcionar bien en datos reales con mayor variabilidad. Entonces eso es una generalización limitada. Piensa que eso va a funcionar, el modelo que va a funcionar, si funciona en MNIS, piensa que va a funcionar en cualquier otro tipo de imágenes de dígitos reales, y probablemente no lo va a hacer porque MNIS tiene muchos patrones artificiales o mucha artificialidad o mucha distancia con la realidad. Entonces eso lo hace relación con este concepto de generalización limitada. El otro es resultados inflados. La facilidad de clasificación en MNIS con tasas de precisión mayor al 99% no necesariamente refleja el rendimiento de problemas más complejos. Y alternativas y soluciones. Para evitar estos problemas se han creado versiones mejoradas de MNIS, como MNIS-C, que introduce distorsiones controladas o conjuntos más desafiantes. Por ejemplo, el Fashion MNIS y el Kusushiji MNIS. Además, hoy se recomienda usar datasets más realistas para evaluar modelos modernos. En resumen, el procesamiento inconsistente en MNIS se refiere a las variaciones no controladas en su creación que limitan su utilidad como benchmark o punto de referencia para problemas complejos. Es un recordatorio, pues, de que incluso los datasets clásicos tienen imperfecciones. Y ahora veamos modificaciones. MNIS equals modify NIST. O sea, MNIS es lo mismo que NIST modificado. En 1998, Jan LeCun, pionero en redes neuronales y aprendizaje automático, y su equipo modificaron el dataset original para hacerlo más accesible y útil para la investigación en Machine Learning. Los cambios que hizo Jan LeCun en 1998 incluyeron balanceo de clases. Se ajustó para que cada dígito de 0 a 9 tuviera aproximadamente el mismo número de muestras. Es decir,
Si habían 1000 ceros, entonces que hubieran también 1000 unos, y al igual para los demás, 1000 muestras para cada dígito. A eso le entendemos como balanceo de clases. Y también se le hizo preprocesamiento. Las imágenes se normalizaron, y normalizaron es restarle el mínimo, el valor mínimo, y dividir por el rango a un tamaño fijo de 28 por 28 píxeles. Bueno, en este caso ya no es normalización de como técnica de escalamiento, sino de estandarizar o unificar o homogeneizar. Entonces aquí lo voy a poner, las imágenes se normalizaron, homogenizaron o estandarizaron, eso ya es, a un tamaño de 28 por 28 píxeles, y se centraron los dígitos en la imagen para reducir variabilidad. Y la división en train test, se separaron las primeras 60.000 imágenes para entrenamiento y 10.000 para prueba, ya barajados o mezclados aleatoriamente, ya barajados o mezclados aleatoriamente, o mezclados aleatoriamente. Bueno, ¿por qué MNIST y no solo NIST? El nombre refleja que no es el dataset crudo del NIST, sino una versión modificada, optimizada para la investigación. Se convirtió en un estándar para pruebas iniciales en visión por computadora y clasificación, gracias a su simplicidad y tamaño manejable. Curiosidad: Hello World del ML, el Hello World del Machine Learning, el Hello World o el Hola Mundo del Machine Learning, MNIST es considerado el primer dataset que prueban los investigadores al trabajar con clasificación de imágenes. El legado, aunque hoy existen datasets más complejos como CIFAR-10 o ImageNet, MNIST sigue siendo usado para enseñar conceptos básicos. Los sucesores son el dataset MNIST, extensión con letras, y Fashion MNIST, versión con prendas de vestir. Ejemplo de carga de este. Entonces aquí, bueno, yo le voy a poner reiniciar para siempre que vaya a presentar y borrar todas las salidas. Y aquí ya anota el código para tomar de Skillr del módulo dataset a través de la función fetch openml y convertir en la variable MNIST ese dataset, que lo vamos a traer como una estructura tipo bunch. Viene como estructura bunch compuesta por ND arrays, compuesta por ND arrays de NumPy. Eso se sabe porque el parámetro asFrame en false hace que efectivamente eso pase, que nos lo entregue así. En cambio, si es asFrame está en true, nos entregará ese bunch compuesto no por ND array sino por dataframe. Y parser o analizador en auto, bueno, si no lo he preguntado nunca, parser en auto, y ya el print para mnis.dara.shape para decir la forma, para confirmar de que son 70.000 imágenes que tienen 784 píxeles o atributos distribuidos para cada imagen en 28 por 28. Una forma, entonces cada imagen es cuadrada. Ahora, entonces me faltaría como consultar, te lo pongo como tarea de consultar el significado del atributo parser de la función fetch openml. Entonces ponerle aquí, entonces dame el significado del parámetro parser. Entonces lo ponemos aquí entre tilde inclinada a la izquierda, parser. Aquí le ponemos igual en la función fetch openml, esta función también delimitada con tilde inclinada a la izquierda, fetch openml
y dame ese significado, y así pues uno siempre crecer en el buen manejo de los parámetros asociados a las funciones que utilizamos en Machine Learning. Bueno, entonces aquí dice, en la función FetchOpenML de la biblioteca sklearn o scikit-learn, el parámetro parser controla cómo se procesa o parsea el archivo XML que contienen los metadatos del dataset descargado desde OpenML. Este parámetro es relevante porque OpenML almacena información sobre los datasets en formato XLM y FetchOpenML debe interpretar correctamente esa estructura para cargar los datos en un formato usable, como un data frame de pandas o un NDRI de NumPy. Significado entonces de ese parámetro parser. El parámetro parser acepta dos opciones. Parser igual lia-ars por defecto hasta scalar mayor o igual a 1.2 y usa el parser liac-ars, una implementación antigua basada en el módulo ars y limitaciones, no soporta bien dataset multietiqueta, multilabel y puede tener problemas con tipos de datos complejos. Y parser auto, recomendado desde scalar mayor o igual a 1.2 y selecciona automáticamente el mejor parser disponible. Si está instalada la biblioteca liac-ars, la usa, y si no, usa un parser interno más moderno. Ventaja: soporta mejor datasets grandes y estructuras complejas y es más eficiente y compatible con pandas. Entonces, ¿cómo especificar parser? Si obtienes errores al descargar un dataset, un type error o problemas con formatos ARF, cambiar a parser en auto suele resolverlo. Para forzar compatibilidad con versiones antiguas de scalar menor a 1.2, puedes usar parser lia-arf. Y aquí nos está un ejemplo de uso. Entonces aquí nos pone parser en auto, as frame and fall. Y aquí ya divide en predictores y etiquetas o en imágenes y etiquetas con mnis.data, mnis.target. Y ya, bueno, entonces así ya tenemos como más significado sobre este parámetro. Vamos a ponerlo también en este cuaderno. Es como que queremos dejar una lectura profunda en esta lectura experimental e interactiva a Guéron, a Aurélien Guéron, en su libro Manos en la obra al Machine Learning. Entonces así ya tenemos esta partecita ya de cómo obtener el dataset MNIS a través de la función FetchOpenML de Sklearn. Y ya aquí nos muestra otra manera de hacerlo con el parámetro name para el nombre del dataset que FetchOpenML nos va a dar la versión del dataset. Podemos también tener parámetro version y parámetro parser en auto, como habíamos leído, y as frame and fall. Y aquí ya divide en imágenes y etiquetas. Aquí partimos la imagen, partimos el código Python y convertimos esta línea en la línea de código, quitando el delimitador de línea markdown para código. Y hoy me siento como mucho mejor al hacer esta lectura tan bacana. Corremos y él nos va a obtener a MNIS. Por lo general se está demorando menos de 2 minutos en obtener este dataset. En este caso lo está obteniendo y dividiendo en entrenamiento y en predictores y etiquetas. Y le son 16 segundos, ni siquiera un minuto. Entonces aquí ponemos ya se demora menos de un minuto la obtención de este dataset. Ya se demora mucho menos. Y aquí nos habla de los posibles problemas que pueda enfrentar y que podríamos hacer. Y ya nos dice pues que en resumen MNIS es el nombre que honra su origen NIS y a la vez destaca las mejoras o modify que lo hicieron fundamental en la historia del Machine Learning. En el capítulo 3 de Guéron usaremos el conjunto de datos MNIS, que es un conjunto de 70.000 imágenes pequeñas de dígitos escritos a mano
por estudiantes de secundaria y empleados de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Cada imagen está etiquetada con el dígito que representa. Este conjunto ha sido estudiado tanto que a menudo se le llama el hola mundo del aprendizaje automático, como hemos dicho antes, y cada vez que alguien crea un nuevo algoritmo de clasificación, siente la curiosidad por ver cómo se desempeñará en el dataset de MNIST, y cualquiera que aprenda Machine Learning o aprendizaje automático aborda este conjunto de datos tarde o temprano. Sklearn proporciona muchas funciones auxiliares para descargar conjuntos de datos populares. MNIST es uno de ellos. El siguiente código obtiene el conjunto de datos MNIST, como lo hemos hecho, de la página openml.org, que también la estamos siempre promocionando a través de este canal para explorarla, registrarnos. Muy bien presentadita. Mire que nos da dataset, task, flows, run, collection, benchmark o puntos de referencia, benchmark, task type o tipos de tareas y measure. Vamos a ver aquí en dataset que él nos entrega y nos dice que en dataset nos da credit G y otros. Monk Problem 2, Tic-Tac-Toe y otros, muchos datasets que nos dan OpenML. Y aquí ya pues corremos el código para obtenerlo, ya solamente con parámetro asFrame. Este parámetro ya nos ha dicho antes que se llama parámetro name. Me gusta siempre ponerle nombres a los parámetros para ver que FetchOpenML necesita el nombre del dataset y si lo quieres en forma de data frame o en forma de NDRI. NDRI con asFrame en false y en forma de data frame con asFrame en true. Pues aquí ya en 7 segundos lo obtiene muy rápido con el nombre de la variable MNIST. Y esto es como para mostrar de que los datos, bueno, miramos primero las claves con las que se obtiene la información. Entonces aquí escribes mnis.keys y obtienes las claves de acceso y dice, bueno, para los predictores de imágenes la clave es target, data, perdón. Para el objetivo o las etiquetas la clave es target. Este frame nunca lo utilizo, categories no lo utilizo, feature name sí, target name sí, y la descripción. Entonces uno hacer un recorrido sería muy bueno. Entonces uno mnis.data y uno correrlo y ver que lo que le da es un NDRI. Luego el mnis.target, la segunda, para ver las etiquetas que mire que vienen como cadenas de caracteres porque están delimitadas entre comillas simples, como un NDRI de NumPy, las etiquetas o targets. También está frame, vamos a ver, frame, esa sí nunca la he pedido. Vamos a mnis.frame. Entonces frame no nos devuelve nada, como que no tiene nada ahí guardado, y con mnis. La que sigue, que es categories, la que le ponemos categories, y nos dice que las categorías son 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, todas las clases que hay en este dataset para clasificación multiclase. Nos da las 10 clases. Categories, entonces nos da las 10 clases. Y feature name, los nombres de los atributos. Entonces vamos a mnis, aquí le ponemos mnis.feature names, y él nos devuelve los nombres de los atributos que se llaman pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4. Y vamos a ver para los otros feature name. Luego target name y describe. Entonces nos falta target name y describe en esta exploración a este dataset. Target name y describe. Aquí mnis.target names, que es de la variable objetivo los nombres. Entonces dice que ahí no nos trae nada,
simplemente nos trae una lista de Python con la cadena class. Entonces, para los objetivos no tienen nombres para los objetivos, que son simplemente números. Entonces no nos quiso decir nada sobre eso. Y aquí con mnis la que sigue, que es describe, que nos la pone en mayúscula. Entonces aquí la vamos a poner en mayúscula, describe, abreviado a desk. Y nos dice que el autor de este dataset es Jan LeCun, Corina Cortés y Christopher Burgess, y nos dice mucho más pues de este dataset, nos da mucha información sobre él, pues podemos como leerla a través de esto, pero para leerlo como en detalle podríamos decirle con función print que nos muestre a mnis.desk. Y aquí mire que ya ahora sí nos lo muestra mejor, el autor, la fuente, MNIS websites, lo puede obtener de jan.lecun.com, y nos cuenta quienes dice que MNIS database está hecho de dígitos escritos a mano, handwritten digits, with 784 feature, 784 atributos disponibles en crudo, y es el subconjunto más grande. Bueno, es un subconjunto que proviene de NIS, de un dataset más grande llamado NIS. Nos cuenta todo sobre él. Y que lo podemos descargar de openml.org. Así ya hacemos una muy buena exploración de este dataset, y ya luego vemos de que como esa estructura tipo Bunch, que es un diccionario al que podemos acceder a las claves también con atributos. Entonces, y que lo bajamos, y que cada uno de esos partes de esta estructura Bunch son en DRI, entonces no va a tener para los datos o predictores index. Entonces aquí le voy a escribir type de mnis para mostrarte el tipo de estructura que es este, cómo se entiende ese tipo de estructura para Python, y es un skiller.utils bunch. Entonces es una estructura tipo bunch, que es una estructura parecida a un diccionario, es estructura de datos parecida a un diccionario, pero a la que se puede acceder a la información como atributos, es decir, con notación de punto, es decir, con notación de punto de Python, del lenguaje Python, que esa notación de punto es muy flexible, es muy fácil de obtener, mejor que acceder a la información a través de notación de corchete. Y entonces, como la bajamos, entonces aquí vemos de que mnis.data es un entity array, como hemos visto antes. Luego, si le aplicamos el atributo index, pues nos va a dar error, porque los entity array no tienen índices. Los entity array son una estructura sin índices y sin nombre de columnas. Esto es porque los entity array no tienen índices para las filas ni nombres para las columnas. No tiene nada de eso. Bueno, entonces es por eso que les traje este código acá para comentarlo en esta experimentación. Y aquí ya viene, pero si obtienes ese dataset, que aquí lo voy a llamar mnisram o mnisdf, también lo podemos llamar así, mnisram, para multiplicar mnisdf, ya ponemos es con addFragment true, y para obtenerlo, que también se demora poco, está demorando menos de un minuto,
En 5 segundos ya vino. Entonces, bueno, pues se demora menos de 10 segundos en obtener estos datos. Es uno en forma de data frame de pandas. Sí. Pues ya ahora sí, miren que entonces si le doy a esta Dara, me muestra el data frame. Ah, no, pero ya lo llamé, fue MNIS-DF, ya lo cambié a MNIS-DF. Y miren que nos da el data frame y entonces ahora sí tiene punto index, mostrando que la familia indexante empieza en 0. Y miren que empieza en 0 y termina en 70.000. Bueno, con paso de 1 en 1. Es un range index o un rango de índices. Y la tarea era, habíamos puesto una tarea de poner el nombre de la etiqueta de la familia indexante. Y aquí se lo vamos a cambiar a índice de la imagen. Entonces aquí, miren que nos va a quedar, bueno, como es MNIS DF, entonces DF, MNIS DF. Este lo hice yo. Se me ocurrió hacerlo de esta manera, entonces te lo voy a contar cómo lo hice. Y es, si yo quería mnis.dara, creé la columna para ese data frame llamada índice de la imagen. Entonces aquí, en esta parte, creé la columna índice de la imagen. ¿Y con qué valores? Con valores que empezaran en 1 y terminan en 70.000. Por eso pone 70.000 más 1. A través de la función arrange, que me genera una progresión aritmética, en este caso los números naturales o el segmento de números naturales que va de 1 hasta 70.000. Y luego tomé la familia indexante con el atributo index y lo cambié por esa columna. Y luego borré la columna que acabado de crear, que se llama índice de imágenes. Entonces aquí, control C, se va a llamar, esta es la que tomo aquí, es la familia indexante, la vuelvo esa columna y luego elimino esa columna que había creado. Y así ya obtengo efectivamente eso que quiero. Aquí también tengo que ponerle MNIS-DF y ahora sí, y bueno, ya cuando lo modifique, pues le digo que me lo muestre. Le digo MNIS -DF y que me muestre .data .head para mostrar las 5 primeras líneas del data frame MNIS-DF Dara. Entonces aquí me muestra esos y mire que la familia indexante ya es índice de la imagen y ya empieza en 1. Entonces las imágenes empiezan indexadas en 1 y entonces así cada fila es una imagen y cada columna es un píxel. Cada fila es una imagen y cada columna es un píxel. Así mostramos que este es un dataset estructurado. Y aquí entonces MNIS, ese lo estábamos llamando es DF, que habíamos visto antes. Y aquí ya le agregamos entonces a ese data frame el método info, pero se llama DF porque le cambié el nombre. Nos gusta mucho llamarlo así DF, que nos da un resumen de esos datos y el tamaño, por ejemplo, de él, que es muy liviano, de 419 megabytes, o sea que ni siquiera media giga. Entonces, este dataset pesa menos de media giga, media giga. Media giga, porque no llega ni a 500 megabytes. Y una giga son 1000 megabytes. Bueno, consultemos esa parte porque me gusta. Entonces, conversión de gigabytes a
megabytes. Entonces, esa parte también, bueno, entonces aquí megabytes a gigabytes, entonces aquí si le pongo 1000 megabytes, entonces ponémoslo aquí, una giga equivale a 1000 megabytes. Una giga equivale a como habíamos pensado. Entonces así ya tenemos y que le aplicamos a ese data frame el método describe, siendo que ese data frame se llama mnis, bueno, el dataset se llama mnis-df, le cambiamos el nombre, y con describe él me muestra para cada atributo el mínimo, el máximo, y tres atributos, en realidad las medidas de dispersión y de posicionamiento de los datos, como la media, y cuántos valores no nulos, para mostrarnos de que este dataset no tiene valores nulos. Y ya habíamos visto que el type de MNIS, entonces aquí lo quitamos. Las llaves también las habíamos visto. Que 28 por 28 equivale a 784, es decir que las imágenes están aplanadas, y al reformarlas con el atributo, con el método de reshape, se vuelven de 28 por 28. Y la forma del dataset es del dataset de predictores de 70.000 imágenes de 684 atributos. Y aquí uno con reshape puede, por ejemplo, la primera imagen, convertirla a 28 por 28. Aquí ya viene una imagen convertida a 28 por 28. Entonces esta es una imagen reformada para poderla visualizar utilizando el show de Microlead. Y el paquete Scalar Dataset contiene principalmente tres tipos de funciones. Ese Scalar de Dataset, Scalar.dataset tiene tres tipos. La primera es las funciones tipo fetch, las funciones tipo load es la segunda, y las funciones tipo make. Las funciones tipo fetch es para descargar conjuntos de datos de la vida real. Y las funciones tipo load es para crear pequeños conjuntos de datos de juguete incluidas en Scalar para cargarlos. Y las funciones tipo make es para generar o crear conjuntos de datos falsos o artificiales útiles para pruebas. Así son los tres tipos de funciones del módulo Scalar.dataset. Y aquí los conjuntos de datos generados generalmente se devuelven como una tupla X, Y que contiene los datos de entrada y los objetivos, ambos como array de NumPy. Otros conjuntos de datos se devuelven como objetos de scalar.utils.binds, que son diccionarios cuyas entradas también se pueden acceder como atributos. Entonces aquí ya hemos visto con mnis.dara para los predictores o imágenes. Y aquí mostramos de que cuando creas un diccionario, pues tienes las claves. En este caso tenemos para el ejemplo una sola clave, marco. Y si accedo a la información a través de notación de corchetes, me da el valor asociado. Pero si lo hago a través de un diccionario con la notación de atributos, no lo voy a poder hacer. Entonces no se puede acceder a los valores asociados a una llave en un diccionario con notación de punto. No se puede hacer. Eso es lo que nos quiere mostrar este ejemplo. Y la función fetchOpenML es un poco inusual porque por defecto devuelve las entradas como un data frame de pandas y las etiquetas como una serie de pandas, a menos que el conjunto de datos sea disperso. Entonces, por defecto nos los da como data frame y series de pandas, por defecto. Pero si le ponemos a frame en fold, ya nos lo devuelve como en DRI. Y entonces aquí, cuando la corre así, lo va a hacer por defecto. Entonces, por eso, aquí lo vamos a poner como DF, ¿cierto? Entonces, aquí me gusta más ponerlo mnis.df cuando los pone con data frame. Entonces, por defecto, hashFrame está en true. Vean aquí cómo lo pone. Por defecto. Y entonces aquí lo corremos. Se está demorando menos de 10 segundos en realidad. Y aquí se llama DF, ¿cierto? Aquí estamos poniendo DF para simplificar la notación. Se está demorando menos de 10 segundos en obtener los datos. Antes se demoraba
hace 2 o 3 años demora como 3 minutos. Entonces aquí, bueno, entonces aquí se demora menos de 10 segundos. Entonces se demora menos de 10 segundos en obtener como data frame de pandas. Bueno, y el conjunto de datos MNIST contiene imágenes y los data frames no son ideales para eso, por lo que es preferible establecer as random false para obtener los datos como array de NumPy. Y veamos estos arrays. División en predictores X y etiquetas Y. Entonces lo hacemos así, con asignación múltiple. Entonces utilizamos asignación múltiple, es decir, el operador de asignación igual. Múltiple porque creamos dos variables separadas por coma y al lado derecho de donde las tomamos. X lo tomamos de mnis.dara y Y lo tomamos de mnis.target. Entonces eso se llama asignación múltiple con el operador de asignación. Y aquí ya imprimimos las formas de X y de Y. X de forma de 70.000 por 784 y Y como un vector fila de 70.000 componentes. Hay 70.000 imágenes pues y cada imagen tiene 784 características. Eso se debe a que cada imagen es de 28 por 28 píxeles, 784 características y cada característica simplemente representa una intensidad de un píxel. Una intensidad de un píxel entre 0 y 255. 0 para blanco y 255 para negro. Echemos un vistazo a un dígito del conjunto de datos. Todo lo que necesitamos hacer es tomar el vector de características de una instancia, remodelarlo a 28 por 28 y mostrarlo usando la función inShow de Matplotlib. Entonces aquí se hace y miren cómo nos muestra esa imagen. Aquí la imagen del 9, de un 9 trazado a mano. Aquí esta es la de la etiqueta, el índice de la figura es el 4. Entonces aquí si le ponemos el 4, entonces nos va a dar la etiqueta Y de 9, perdón, Y de 4, el índice va a ser 4, es el 9. Entonces aquí mire que aquí pues, nos aparece la línea de salida del 9. El arreglo Y de etiquetas, véanlo acá, como cadenas de caracteres. Y esto parece que, bueno, en la primera, esto parece un 9, ¿cierto? Y de hecho, eso es lo que nos dice la etiqueta. Pues aquí le pone Y de 4 para que efectivamente vea que es un 9. Y veamos ahora si la división en entrenamiento y testeo. Entonces, el conjunto de datos de MNIST devuelve por fetch OpenML, ya está dividido en un conjunto de datos de entrenamiento, las primeras 60.000 imágenes, y un conjunto de prueba, las últimas de 10.000. Entonces aquí, mire que tenemos, vamos a hacer, a dividir a X en XTrain y XTest. Y a Y en YTrain y en YTest. Aquí nos muestra como un YTrain de 2, 4, 5 y un Y3 de solo 3. Bueno, entonces una manera de hacerlo. Esta imagen yo ya la actualicé, entonces voy a correrla de nuevo. Control Enter. Creo que para volverla a correr, Control Enter. Bueno, no me la actualizo acá. Para que las etiquetas no se vean igual que las imágenes. Ya lo había organizado, pero no sé por qué no me quiere mencionar en este momento. Y ya por asignación múltiple y el operador hasta, y la anotación de corchetas y el operador hasta, que es el operador 2 puntos, aquí le voy a poner todo lo que estamos utilizando, es asignación múltiple, así para esta división de entrenamiento y testeo, asignación a asignación múltiple. Luego utilizamos notación de corchetes, notación para acceder a la información, notación de corchetes para acceder a los valores del NDRI, y luego utilizamos el operador hasta. Entonces, y el operador hasta, que es el operador 2 puntos, para decirnos voy a tomar todas las imágenes de 0 hasta 60.000. Aquí le voy a poner guión bajo para separar los 3 ceros, y luego para entrenamiento, y de 60.000 en adelante hasta el final, aquí con el operador hasta. Entonces el operador hasta sirve mucho para esa división, tomar partes o segmentos de un dataset
como un NDRI en este caso. Hacemos la división, lo hace demasiado rápido, porcentaje, time, para poder siempre estimar el tiempo, time, y aquí ya mostramos de que entonces para entrenamiento se dejó el 85% y para testeo el 14%. Entonces se dejó el 85% para entrenamiento, el 15% para testeo aproximadamente. Y ahora vamos para el entrenamiento del clasificador binario ya en el siguiente video. Entonces así ya hemos presentado a profundidad el dataset NIS y el dataset MNIS, de dónde provienen y cómo se obtiene y cómo se divide el entrenamiento y testeo. Muchas gracias.